Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más, mi gente, mi brother de la comarca Nueve Bugle. Chala máquina aquí recordando de ustedes, no lo tomen a mal, sabe que soy sencillo, tranquilo, no le hago daño a nadie. Y por el contrario, siempre recordando de mi gente, en especial ustedes, mis hermanos Nueve Bugle, Menangotobo, Nyukribo, Nidri, Kodri. Así es. Recordando el capítulo 13 de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi salir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi a una de su cabeza como herida de muerte, cuya herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le había dado poder y autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre todas tribus, pueblos, lenguas y naciones. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. El que tiene oído oiga, y el que lleva en cautividad va en cautividad, y el que mata espada a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Oh, qué rico es repetir, mencionar, pronunciar, saborear la palabra de Dios. Después de esto vi otra bestia que tenía 2 cuernos, que subía de la tierra. Era semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se le permitió infundir aliento a la imagen, a la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Antes que nada, hacía grandes señales, de tal manera que aún hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, mandando a los moradores de la tierra a que le haga imagen a la bestia, la cual tenía herida de espada y vivió. Se le permitió infundir ahora sí aliento a la imagen, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños, ricos y grandes, chicos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que no pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia, el número de la bestia. El que tiene entendimiento cuenta el número, pues es número de hombre, y su número es 666. Si es que 666 se le va a poner en la frente a la gente y en las manos. Dice una parte que toda persona que recibirá ¿qué? La marca de la bestia en su frente y en sus manos, no van a ser salvos. De eso estoy pensando, chala máquina, eso realmente me da miedo, y me da miedito. Me da miedo donde que menciona ahí que no podrán comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No se va a poder negociar, ni comercializar, ni vender productos, ni comprar el que no tuviese ese sello. Entonces, ¿de qué se está hablando? 666. Ahora todo se maneja por tarjeta, todo es con chip, todo es con QR. Todo es con QR. Entonces eso es preocupante, mis hermanos. Si es que siempre estoy recordando de ustedes, mis gentes, preocupado por mi gente, por Panamá y por todo el mundo entero, porque somos humanos que sentimos, sufrimos y lloramos por igual. Somos hechos de sangre, hueso y carne. Somos humanos igual. Gringos, chombos, chinos, nové, zulia, latinos, todos somos seres humanos. Sentimos, sufrimos y lloramos. Si es que no nos queda más que amarnos unos a otros, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: amaos, amaos los unos a los otros. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Chala máquina. Interesante, de eso estoy pensando. Sí, así mismo es, así mismo es. Sí mismo es, mi gente.